mostrar en este video tutorial un pequeño resumen de cuáles son las medidas e indicadores más adecuados para evaluar la calidad de un análisis de componentes principales. En primer lugar decir que no siempre el análisis de componentes principales es una técnica adecuada a los datos que tenemos. No siempre nos va a ser útil a la hora de resumir información de un conjunto grande de indicadores. Hay algunos indicadores y contrastes estadísticos que nos van a ayudar a evaluar la adecuación de la técnica al conjunto de datos con el que manejamos. En principio, la idea es relativamente básica. Si las variables X con las que estamos trabajando no están suficientemente correlacionadas entre ellas, o hay algunas que mantienen una correlación muy débil con el resto, el análisis de componentes principales no tiene sentido. En principio, la técnica presenta tanto contrastes estadísticos a priori, es decir, contrastes que podemos obtener antes de realizar el análisis basados en la información disponible, y también hay contrastes a posteriores, es decir, una vez que ya se ha realizado el modelo, y contrastes sobre los parámetros que arroja el modelo. Nosotros aquí solamente vamos a presentar un contraste y un indicador en referencia a los indicadores a priori. En cualquier caso, siempre debemos de recordar que esta técnica solamente puede aplicarse a variables de tipo cuantitativo y que no puede incluir tampoco variables cualitativas ni dicotómicas. ¿Okay? Como norma general, trabajaremos con aquellas variables en las que tenga sentido el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, es decir, que una primera forma de realizar de forma correcta el análisis de componentes principales es introducir aquella información con la que debe trabajar. Para la validez del análisis de componentes principales tenemos el SPSS nos ofrece un contraste y un indicador. El primero, el contraste, es el test de esfericidad de Bartlett, y la segunda es la medida de ecuación muestral KMO que veremos a continuación. En primer lugar, el test de esfericidad de Bartlett es un contraste de hipótesis en el que se evalúa si la matriz de correlaciones entre las variables X es o no la matriz de identidad. Recuerdo que la matriz de correlaciones es esa matriz en la que en la diagonal principal están escritas las varianzas de las variables X y cada elemento IJ se corresponde con la correlación entre IJ. Lo ideal es que esa matriz no sea la identidad, pues que si es la identidad significará que todas las variables están correlacionando con un valor de 0 y por tanto no tiene sentido el análisis. ¿Okay? Si las X están incorrelacionadas, entonces no tiene sentido el análisis de componentes principales. El test lo que plantea es que en la hipótesis nula el determinante de esa matriz es igual a la unidad. En ese caso, las variables estarían incorrelacionadas y no tendría sentido el análisis. Y en la hipótesis alternativa, la hipótesis que plantea es que ese determinante es distinto de la unidad y por tanto a priori quizás el análisis pudiera tener sentido porque hay algunas correlaciones que deben de ser distintas de 0. El estadístico basado en este contraste lo tenemos aquí escrito. ¿Okay? Fijaros que aquí interviene el número de variables n con las que estamos trabajando y también el número de observaciones, el tamaño de la muestra, ¿okay? Y este es el logaritmo neperiano del determinante de la matriz de correlaciones. Y se ajusta a una distribución chi cuadrado con estos grados de libertad que aparecen aquí, ¿okay? De tal forma que el p-valor muestral, que nos va a dar de forma automática el SPSS, nos va a ayudar a tomar una decisión sobre si efectivamente el análisis tiene sentido, ¿no? En este sentido. ¿Okay? Para terminar, diremos que el análisis tendrá sentido si rechazamos la hipótesis nula. Solamente tendrá sentido si rechazamos la hipótesis nula, es decir, si el p-valor muestral es inferior a 0.05. La segunda de los indicadores que vamos a ver es la medida de ecuación muestral, KMO, de Kaiser, Meyer y Olkin, ¿okay? Y es un índice, no es un estadístico. Y evalúa si las correlaciones parciales entre las variables son o no suficientemente pequeñas. Aquí tenemos el indicador, KMO, ¿okay? Vemos que es un cociente de suma de correlaciones. Los R sub J son el coeficiente de correlación entre la variable X sub I y X sub J. Mientras que
los coeficientes de correlación parciales se introducen aquí en el denominador, ¿okay? Y el coeficiente de correlación entre x sub y x sub j una vez que se ha eliminado el resto de las variables. Es un indicador que varía entre 0 y 1, ¿okay? Este número de aquí siempre lo tenemos entre 0 y 1, y valores pequeños nos indicarán que el análisis de componentes principales no es una buena idea, no es un análisis adecuado. En general, valores de KMO inferiores a 0.5 no debe de, o tener un indicador inferior a 0.5 indica que no debe utilizarse análisis de componentes principales. Y aquí tenéis una pequeña indicación de cómo de adecuado es el análisis de componentes principales, la aplicación de esta técnica en función del valor de este indicador. Para ver cómo se obtienen estos indicadores y estos estadísticos en SPSS nos vamos a ir al software, ¿okay? Aquí lo tenemos, y vamos a hacer el análisis de componentes principales y vamos a solicitarle la información para que nos evalúe estos contrastes. Vamos a ir a analizar, reducción de dimensionalidad y análisis factorial, ¿okay? Y aquí, como siempre, vamos a introducir 5 variables, por ejemplo, para que nos evalúe el análisis. Y en descriptivos es donde tenemos las opciones para seleccionar estos indicadores. Marcamos aquí, nos aparece un nuevo cuadro de diálogo y es aquí, en matriz de correlaciones, donde tenemos las distintas opciones. Vamos a pedirle que nos calcule este indicador y también que nos haga la prueba de especificidad de Bartlett. Me gustaría también obtener el determinante de la matriz de correlaciones y también los coeficientes de las matrices de correlación con sus correspondientes niveles de significación. ¿Okay? Le damos a continuar y le damos a aceptar para observar cuál es el output que nos produce. ¿Okay? Bueno, en primer lugar nos presentan las matrices de correlaciones entre las variables x que hemos introducido. ¿Okay? Como podemos observar, el salario actual y el salario inicial presenta una correlación de 0,88. La correlación alta, en principio, parece que es buena idea que estas dos variables vayan juntas. Pero por el contrario, los meses de contrato, vemos aquí que presentan una correlación baja. Esto va a hacer que los indicadores de adecuación de la técnica caigan, porque esta variable tiene una correlación baja, fijaros, no solamente con el salario actual, sino con todas las variables. ¿Okay? Incluso la correlación no es significativamente distinta de cero. Aquí tenemos en la segunda batería de filas de esta matriz, tenemos los dos p-valores de cada una de estas correlaciones. Es decir, que este coeficiente de correlación es 0,84 con un p-valor de 0,033. ¿Okay? En segundo lugar nos ofrece el indicador KMO y la prueba de Bartlett. La prueba de Bartlett que hemos presentado en primer lugar, que este es el valor del estadístico, chi cuadrado, es un valor muy alto, los grados de libertad que tiene la chi cuadrado, y el p-valor asociado, como es inferior a 0.05, nos indica que hay que rechazar la hipótesis nula. Y por tanto, concluimos que la matriz de correlaciones es distinta de la identidad. ¿Okay? Hay correlaciones que son distintas de cero. Pero por el contrario, a la medida de adecuación muestral es inferior a 0.5. Y entonces hemos dicho que en este caso, en principio, el análisis de componentes principales no debería de realizarse. Es decir, que por un lado tenemos que efectivamente la matriz no es la identidad, y por otro, esa medida de adecuación muestral es muy pequeña. Es posible que esta situación sea debida a que aquí aparecen correlaciones que son relativamente bajas. Veremos en otro vídeo tutorial cómo interpretar las distintas componentes principales que nos aparecen.